Está con nosotros a esta hora Ryan Cooper. Él es economista, máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard, del Kennedy School of Government, coordinador de política experimental en el Ministerio de Finanzas de Chile, socio fundador de Experimental, exdirector ejecutivo de la Oficina para Latinoamérica y el Caribe de JPAL y presidente del directorio de Consultium Bots. Porque es que en Chile, a diferencia de Colombia, esta técnica ya se está utilizando. Señor Cooper, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. ¿Cómo estás? Gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Esto que se premia realmente ayuda a comprobar la causalidad de lo que muchos creemos es real. Totalmente. Esto tú lo mencionaste muy bien recién cuando dabas la introducción. Esto es un salto gigante en términos de la ciencia económica. Estamos frente al inicio de una revolución empírica en la economía, de las ciencias sociales, las políticas públicas, en términos de la generación de evidencia sobre la efectividad y costo-efectividad de políticas públicas y la posibilidad de que haya innovación social, que es algo que hace pocas décadas era muy difícil de que ocurriera. Esto es un tema que, como tú decías, hay muy poca evidencia respecto de qué funciona y qué no funciona hoy en términos de las políticas públicas. Y de hecho, la Premio Nobel de Economía del 2019, Esther Duflo, comparaba en su TED Talk a las políticas públicas con la medicina medieval, en términos de que hoy por hoy sabemos muy poco respecto de lo que realmente funciona. Entonces, lo que hicieron estos señores en las últimas décadas es un paso muy grande, básicamente mostrando que a pesar de las dificultades que hay en las ciencias económicas, comparado con las ciencias naturales, donde uno puede tener un laboratorio, yo puedo aislar un efecto puntualmente y medir esos efectos con precisión, en las ciencias sociales es mucho más difícil, porque todo se mueve simultáneamente, y estos caballeros lo que mostraron es que sí existen herramientas, que es lo que ellos llaman los experimentos naturales, que pueden permitir, a través de explotar ciertos fenómenos de la naturaleza, poder medir estos efectos causales y aislarlos de otros elementos, lo que típicamente llamamos generar un escenario ceteris paribus. Entonces, esto es algo realmente positivo y estamos en un punto donde se está iniciando algo que puede ser muy, muy grande. O sea, no es coincidencia que el 2019 se haya entregado el Premio Nobel de Economía por lo que son los experimentos controlados, y este año, 2 años después, se entrega por lo que son los experimentos naturales, que son básicamente las dos formas en las cuales podemos medir efectos causales con confianza en las ciencias sociales. Señor Cooper, ¿esto ayuda un poco a desmitificar la eficacia de los subsidios? Puede serlo. Hay cierta evidencia que muestra que los subsidios en ciertos contextos pueden ser positivos, y en varias áreas, tú mencionabas recién en la introducción también el tema del salario mínimo, que es yo diría que el principal elemento por el cual se le entrega el premio Nobel al doctor Card, donde básicamente la intuición, ¿no es cierto?, y la teoría económica señalaba fuertemente que aumentar el salario mínimo debería generar más desempleo, ¿no es cierto? Entonces, si yo estoy en equilibrio en el mercado competitivo y yo subo el salario, va a haber un desajuste entre oferta y demanda y va a haber más desempleo. Y lo que ellos muestran a través de una estrategia de diff and diff, con un experimento natural realizado en New Jersey y Pensilvania, ellos muestran que el subir el salario mínimo en ese contexto, en esa situación, no generó aumentos en el desempleo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que está detrás de esa situación? Básicamente,
que el supuesto típico planteado tiene que ver con que hay un mercado competitivo, pero eso no necesariamente es el caso del mercado laboral. Muchas veces en el mercado laboral hay poderes de mercado y puntualmente algo que llamamos el monopsonio, donde que el monopsonio es como lo contrario del monopolio, ¿no es cierto? El monopolio, yo tengo un vendedor, un productor, la oferta tiene el poder de mercado y puede fijar precios. En el caso del monopsonio, el comprador, yo tengo un único comprador y tengo muchos oferentes, y el que tiene el poder de mercado es el comprador. Y eso ocurre muchas veces en el mercado laboral, donde los trabajadores que ofrecen trabajo tienen una desventaja y se pueden, producto de ese poder de mercado, generar sueldos bajo el sueldo de mercado, y por tanto cuando subes el salario mínimo en ese contexto, tú puedes incluso llegar a una situación de mayor empleo. Entonces lo que muestran estas evidencias de estas evaluaciones es que podemos encontrar resultados distintos a lo que típicamente pensaríamos de manera más intuitiva. Señor Cooper, ¿qué han encontrado en Chile, en el entorno chileno, con estas nuevas metodologías, estos nuevos hallazgos? ¿Qué experiencia han tenido en un país de la Alianza del Pacífico con el cual nos comparamos de manera frecuente, que Chile? ¿Qué han encontrado? Bueno, nosotros en Chile, como en otros países del mundo, estamos empezando recién con lo que esto les mencionaba al principio, que yo considero una revolución que va a beneficiar a mucha gente, a miles de millones de personas en el mundo, así que una razón para estar muy contento y expectante. Nosotros estamos empezando con esto y tenemos en algunos de los estudios realizados algunos resultados que son importantes. Un tema bien relevante en política pública tiene que ver con la vulneración de niños, niñas y adolescentes que son separados de sus padres para vivir en una situación alternativa, como es vivir en residencia o en familias de acogida y en algunos casos adopciones. Nosotros hicimos un experimento de un programa llamado Mi Abogado, en el cual básicamente a niños que estaban viviendo en residencia y que habían sido separados de sus padres, se les asigna un abogado capacitado junto con un trabajador social y con un psicólogo. Y este trío de profesionales trabaja con estos niños y con todo su entorno para buscar que se protejan sus derechos. Y básicamente lo que encontramos es que este programa no solamente reduce el tiempo de los niños en residencia, que es el objetivo principal del programa, y que pueden volver a su situación de familia o familia extendida o adopción, ¿no es cierto? No solo reduce el tiempo que pasan en residencia, sino que también tiene efectos en otros temas como la educación, por ejemplo, en términos de mejorar la asistencia a clase. Los niños van más al colegio producto de este programa, del trabajo de estos abogados y el equipo. Y algo que realmente es sorprendente es que hay un efecto en la reducción del crimen. Nosotros usamos datos del Poder Judicial en Chile y podemos ver las causas penales. Y encontramos que producto del programa, aislando todo lo demás, porque ceteris paribus, dado que es una metodología experimental, nosotros vemos que el programa tiene una reducción en las causas penales que es estadísticamente significativo, del alrededor de un 30%, hasta un 50% si tomo en cuenta, si hago el ajuste por la proporción de niños que están en los distintos grupos tratados de control. O sea, es algo realmente impresionante, y eso obviamente es información muy importante para nutrir la política pública y la asignación presupuestaria de recursos que hoy en día son muy escasos. Señor Cooper, por lo que le estoy entendiendo y lo que he leído sobre el premio Nobel, estos estudios hoy por hoy permiten hacer experimentos sobre cómo o cuál sería el resultado de una determinación de política pública. Es decir, un alcalde, un gobernador, un presidente dice, voy a implementar eso. Hoy por hoy lo dice basado en lo que determina la teoría, los libros, pero no necesariamente lo que determinan los datos y lo que determina la realidad. Hoy por hoy, con estas herramientas,
los que hacen política pública pueden decidir o no si van adelante con algún tipo de determinación haciendo experimentos como en la ciencia? Exactamente, exactamente. Eso es básicamente, hoy en día, las decisiones se toman en base a intuición, se toman en base a política, ideologías, ¿no es cierto? Pero no se toman en base a evidencia, no se toman en base a información confiable respecto de qué funciona y qué no funciona en políticas públicas. A través de estos experimentos naturales, que es lo que hizo que ganaran estos 3 premios Nobel en este momento, y experimentos controlados, que es lo que dio el premio a los economistas del 2019, se puede generar evidencia que me ayuda a tomar decisiones, no solamente en base a los otros ingredientes, porque obviamente en la política hay muchos factores que influyen. Este es un elemento más, pero un elemento muy potente que puede ayudar a tomar decisiones eficientes, porque obviamente los recursos son muy escasos, las necesidades son muy grandes en los distintos países. Entonces, contar con información respecto de qué funciona y qué no funciona y qué es más costo efectivo es algo que tiene un valor social y económico muy, muy potente. Y eso básicamente es lo que estos premios Nobel han estado contribuyendo, y yo diría que están empezando a contribuir. Esto es algo que está empezando, es algo muy nuevo. Entonces hay mucha esperanza y mucha expectativa respecto de cómo aplicar estas herramientas a las ciencias sociales pueden beneficiar a la humanidad en las décadas que vienen. Impresionante. Imagínese usted tener la certeza que las medidas que toman las personas que toman las medidas, los políticos, los gobernadores, los alcaldes, realmente estén basados no en intuición y en teoría, sino en la realidad. ¿Qué tal que se volviera exigencia de ley que se hicieran estos estudios antes de tomar o implementar algún tipo de medida? Señor Ryan Cooper, economista, coordinador de política experimental del Ministerio de Finanzas de Chile, socio fundador de Experimental, gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Muy amable, muy gentil. Muchas gracias a ustedes.